Bueno, a partir de ahora, entonces arrancamos nuestra clase. Y entonces voy a presentar el material. ¿Están todos bien? ¿Pasaron bien el fin de semana? ¿Descansaron? ¿Recuperados de los exámenes? Sí, profe, todo bien. Excelente. Muy bien. Entonces, podemos seguir avanzando. En la clase pasada, creo que completamos lo que es la curva de operación de una bomba. Vimos las 4 curvas que nos debe proveer el fabricante. ¿Consiguen ver mi pantalla? Sí, profe. Muy bien. Habíamos llegado hasta aquí. Entonces, como la clase pasada habíamos hablado, el fabricante nos debe proveer, voy un poquito más atrás todavía. Recuerden que nuestro curso eh, se centra en fundamentos de máquinas hidráulicas, en este caso las bombas centrífugas. Y además, nosotros no estudiamos cómo se construye la bomba. Lo que nosotros sí eh, vemos es cómo seleccionar una bomba. Entonces, nosotros no vamos a ver cómo se construye una bomba, no es del interés del programa, pero sí cómo seleccionar una bomba, que es un tema que, aunque ustedes no lo crean, todavía hay mucho desconocimiento sobre el tema, incluso entre colegas a veces. Entonces, el fabricante nos provee estas 4 curvas, por lo menos nos tiene que proveer estas 4 curvas. Y como les ya hablamos, esto es cuando se trata ya de bombas de un cierto tamaño. Que una bombita pequeña de medio HP, un HP generalmente no tiene mucho sentido hacer este análisis. Pero en bombas ya eh, de un cierto tamaño, entonces ya es importante contar con estas curvas justamente para poder seleccionar adecuadamente cuál es la bomba más adecuada a la instalación que tenemos. Tenemos una instalación en la cual tenemos que transportar un fluido de una zona de baja cota a una zona de alta cota, venciendo las pérdidas. Entonces, ¿cuál sería la bomba más adecuada de todas las que existen en el mercado? Entonces, estas curvas son fundamentales, las curvas de altura manométrica en función del caudal, las curvas de rendimiento en función del caudal, por lo que analizamos la clase pasada. Solo tenemos que tratar de que la bomba trabaje en la zona de máximo rendimiento. Recuerden eso, o sea, que si el punto de operación de la bomba, supongamos, esté por aquí,
Entonces, en esta zona, para este punto de operación, la bomba va a estar en una zona de muy bajo rendimiento. Fíjense dónde va a estar. Rendimiento de apenas menos del 30%. Entonces, eso nos obliga a que cuando nosotros seleccionemos la bomba estemos, diría yo, como mínimo en este punto de operación hasta tal vez por aquí más o menos, ¿verdad? Para este caso, para esta bomba específica. Entonces va a estar dentro de un rango de rendimiento aceptable. Si pudiera hacer que coincida con el punto de máximo rendimiento, todavía mejor. Entonces para esto justamente sirven las bombas. Perdón, las curvas que no provee el fabricante. Nosotros, una vez que determinamos el punto de operación, entonces, con las curvas que tenemos el fabricante ya podemos saber, supongamos que este sea el punto de operación, entonces ya vamos a poder eh, determinar el rendimiento, simplemente subiendo aquí en la curva vamos a determinar el rendimiento, así como también ya vamos a poder determinar la potencia que va a consumir esa bomba. Sin tener que hacer ningún cálculo, nosotros simplemente subiendo aquí, si este fuese el punto de operación, entonces ya vamos a tener, como les dije, el valor del rendimiento y también el rendimiento que lo leemos aquí, en esta columna, y también la potencia consumida que la leemos aquí en esta columna. La potencia en este caso en kilowatts. Entonces, vamos a hacer el ejemplo. Como lo vimos en la clase pasada, determinamos, voy a ir un poco hacia atrás otra vez. ¿Se acuerdan de este gráfico? Que estuvimos analizando la clase pasada. Donde básicamente lo que hicimos fue seleccionar la bomba más adecuada para una determinada instalación. ¿Me escuchan? Sí, profe, se escucha. ¿Están viendo el Jamboard? Sí, sí, se ve. Bueno, entonces recuerdan que, yendo al caso del ejemplo del problema, habíamos determinado que para la instalación que tenemos y para las solicitaciones en cuanto a altura manométrica y a caudal, entonces ninguna de las dos bombas en azul, la que daba el problema, no servía. Entonces dijimos después, bueno, entonces una bomba que podría funcionar sería una tal que su curva característica de operación pase por ese punto, por el punto de altura manométrica y caudal necesarios. Estos que están aquí. Entonces teníamos ahí la curva en rojo. Sin embargo, después dijimos, bueno, pero esa curva en rojo, ¿qué altura manométrica y caudal nos va a dar cuando esté instalada en la instalación dada, la que tenemos? Entonces, sabemos ahí que necesariamente el punto de operación va a ser aquel en el cual la curva de operación de la bomba coincide con la curva de la instalación. Entonces, dijimos, este va a ser el punto de operación, el PO3, o sea, punto de operación 3. No va a ser necesariamente este.
O sea que va a operar a un caudal mayor que 65, pero como habíamos visto, a una altura manométrica menor que 70, lo cual quiere decir que no va a cumplir con este requisito. Entonces llegamos a la conclusión de que tendríamos que estrangular esta válvula de forma tal que entonces el punto de operación, o sea, estrangular la válvula, cerrar esta válvula quiere decir aumentar artificialmente las pérdidas de forma tal que el punto de operación vaya a ser este, coincida con este aquí en el cual está la altura manométrica y el caudal solicitado. Entonces llegábamos a esta curva de operación número 4. Entonces acá vemos que cómo se va moviendo el punto de operación. Entonces, con este punto de operación podíamos ya tener una tranquilidad. Ahora después hablamos también de que eventualmente qué pasaría si elegimos una bomba que tenga todavía una curva característica eh, como la que está en color eh, mostaza. Entonces, en ese caso, otra vez se va a cumplir que la curva de operación, el punto de operación va a estar donde se intersectan. Entonces, si fuese todavía la curva 1, la curva con todas las válvulas abiertas, entonces este sería su punto de operación. Y ahí tendríamos una altura manométrica ya mayor que 70 y un caudal mayor que 65. Hicimos todos esos análisis, ¿lo recuerdan? ¿Lo recuerdan? Sí, profe. Mío de ultratumba salió ese. Sí. ¿Están entendiendo? ¿O hace falta que rememoremos? Hola, ¿me siguen? Sí, profe. ¿Se entiende? Bueno, díganme por favor si se entiende, porque no tiene sentido que siga adelante si es que no me están siguiendo. ¿Se entendió lo que les mostré en el Jamboard aquella vez, en la clase pasada? ¿Se entiende esto? Bueno, voy a dar por como que un sí. Entonces, eso quiere decir que yo tengo que tener la posibilidad de analizar aquí en la curva. Supongamos que sea la curva de un fabricante que estoy analizando. Entonces, una vez determinado el punto de operación, una vez que seleccioné la bomba y cuál va a ser el punto de operación en la instalación que tengo, entonces ahí entramos en la fase en la que eh, se, se seleccionó ya una bomba y su correspondiente punto de operación. Supongamos que sea este el punto de operación. Lo hago simplemente ahí porque es más fácil para trazar las redes. Entonces, yo puedo ya entonces, conociendo el punto de operación y teniendo las curvas, esta proveída por el fabricante, puedo saber. Acá puedo leer ya el rendimiento que va a tener la bomba en ese punto de operación, así como también descendiendo aquí en línea recta, es decir, para ese mismo caudal, puedo leer aquí cuál va a ser la potencia que va a consumir esa bomba en kilowatts. Esa es la potencia que va a consumir la bomba. Entonces yo con eso ya puedo también determinar cuál va a ser el motor adecuado para esta bomba. Esa es la potencia que consume la bomba. Entonces si le voy a poner un motor eléctrico, por ejemplo, de motor eléctrico, entonces como la bomba consume 20 watts, tendré que elegir un motor que me entregue una potencia mayor a la que necesita la bomba para que sea capaz de moverla.
Entonces acá tendría que ser un motor de, por ejemplo, 25 kilowatts. Por lo menos un 10% más se recomienda. Entonces, determinado este punto tengo yo. El rendimiento, esa bomba va a tener un rendimiento del 75% aproximadamente. Acá se puede ver, entre 70 y 80. Y va a consumir una potencia de casi 20 kilowatts. Entonces, esto me da muchísima información como proyectista para saber, bueno, con qué rendimiento va a trabajar mi bomba y qué potencia va a consumir. Por lo tanto, ya puedo también seleccionar el motor más adecuado. Entonces, si la bomba misma necesita aproximadamente 20 kilovatios, tendré que ponerle un motor que me suministre una potencia mayor que 20 kilovatios. Entonces, si yo fuese el proyectista, diría, bueno, una bomba de 25 kilovatios aproximadamente. Un motor de 25 kilovatios va a ser eléctrico, va a ser el que tiene que accionar mi bomba. Bueno, después veremos más adelante cómo es aquí con este otro parámetro que es el NPSH, cuando veamos lo que es cavitación en bombas. Por el momento eso lo dejamos ahí. Entonces acá tenemos definido ya el rendimiento y la potencia. Por eso es que las curvas que provee el fabricante son muy útiles. Ya no tengo que yo entrar en ningún formulerío. Acá mismo ya puedo tener toda la información necesaria para continuar con el proyecto. ¿Se entiende la utilidad de las curvas? Provee las curvas características de la bomba. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, fíjense, siempre todas las curvas que provee el fabricante están en función del caudal. En este caso, en litros por minuto. Litros por minuto por 100. Entonces, todas las curvas están en función del caudal. Lo que yo hice en el examen es poner esta información, la curva HQ, no en forma de una curva, sino que la puse en forma de una planilla. Entonces, hay fabricantes que proveen la información en forma de una planilla, donde está cuánto vale, qué altura manométrica suministra la bomba en función del caudal al que tiene que bombear. Pero en esencia es la misma cosa. Muy bien. Esta curva que está aquí, que también lo vimos en la clase pasada, esta es de una otra bomba. Acá tenemos las características nominales, altura manométrica 34 metros por una agua, caudal 195 litros por segundo. Entonces, si tuviésemos que seleccionar en base a esta curva, entonces tendríamos, aquí podemos ver, este sería acá tendremos el punto de operación. Entonces, ¿con qué rendimiento va a trabajar esa bomba? Fíjense que acá tenemos las curvas de isorrendimiento. 60% de esta, 70% de aquí, esta que está aquí, 74% de esta que está aquí, 78% de esta que está aquí. Va a estar trabajando con un rendimiento de 80-85% aproximadamente. De acá mismo, del mismo gráfico, ya sacamos esa información. Y si queremos saber qué potencia va a consumir la bomba, entonces simplemente viendo acá, esta es la curva característica para 920 RPM, es decir, cuando la bomba gira a 920 RPM, el eje de la bomba. Entonces venimos hasta aquí, una vertical, a la curva de 920 RPM, y entonces aquí podemos leer
cuál va a ser la potencia consumida por la bomba en el eje. Va a estar aproximadamente en 120 HP en este caso. Ese es el uso que le damos a las curvas características de la bomba. Una vez que tengamos determinado nosotros cuál va a ser el punto de operación, entonces hacemos estos análisis. Determinamos el punto de operación, la altura manométrica, el caudal con el que va a trabajar, y luego determinamos el rendimiento y la potencia que va a consumir la bomba en el eje. Acá tenemos otra curva, en este caso de una bomba KSB, donde la diferencia entre las diferentes curvas es el diámetro del impulsor. Ahí se puede ver mejor. Cuando el impulsor tiene un diámetro de 175, cuando 175 milímetros, 180 milímetros, 187 milímetros, 195 milímetros o 204. Entonces, las curvas con las que va a trabajar esa bomba, la misma bomba con los diferentes diámetros de impulsor, la estamos viendo aquí. Entonces, el procedimiento es el mismo. Si yo quiero saber qué rendimiento va a tener, entonces, ¿cuál es el rendimiento? Supongamos que este sea el punto de operación. Vamos a hacer otra acá para no confundir. Este que esté aquí, que este sea el punto de operación. Entonces, en este punto de operación el rendimiento va a ser de 74, acá se está viendo, 74%. 50, 65, 74, entonces 74%. Entonces quiero saber, ya conozco el rendimiento 84%, para determinar la potencia consumida, tengo que ir hasta la curva de más abajo, esa es la que me daba el impulsor de 175. Y entonces, aquí puedo leer la potencia que va a consumir en kilovatios o la potencia que va a consumir, si quiero, en HP. Aquí. Entonces tengo toda la información ahí. En este punto de operación la vamos a consumir, va a tener el rendimiento que está indicado aquí y la potencia consumida en el eje va a ser la que nos está mostrando acá el gráfico. ¿Se entiende eso? ¿Alguna consulta? Creo que ninguna consulta por ahora, profe. Por ahora. Uy, bueno. Bueno, entonces, con esto terminamos de redondear el tema de curva característica de una bomba. Y cómo usar las curvas características, ya sea que la tengamos en forma de gráfico o que la tengamos en forma de planilla. Entonces, ese mismo ejercicio del examen, podríamos nosotros ya, como les mostré, determinar, en ese punto no entró todavía en el examen porque todavía no lo habíamos visto, pero se dan cuenta que ya podemos determinar, teniendo la curva de rendimiento y la curva de potencia, el rendimiento que va a tener esa bomba en ese punto de operación y la potencia. Entonces, ahí uno puede decir, bueno, ¿de qué me sirve eso realmente? ¿Realmente sirve para algo? Claro, ¿para qué va a servir? Para que yo entonces sepa si este es mi punto de operación. Aquí tengo un rendimiento del 74%. Entonces, eso por alguna razón se considera que es muy bajo. Entonces, voy a tener que cambiar el punto de operación o voy a tener que cambiar la bomba. Es un criterio de proyecto.
O supónganse que en vez de ser acá 74 hubiese sido 50, hubiese estado al 50 aquí. Entonces puede ser que eso sea un rendimiento demasiado bajo. Eso quiere decir que si el rendimiento es 50%, la mitad de la energía que estoy pagándole a la ANDE por el consumo de energía no se convierte en energía hidráulica en el bombeo. Por lo tanto, estoy siendo ineficiente energéticamente hablando. Para eso sirve. Entonces, determinar el rendimiento con el que operaría esa bomba, si es que se compra esa, o si es que se selecciona esa bomba, y también la potencia consumida para saber de qué potencia tiene que ser el motor que tiene que accionar la bomba. Datos claves. Bueno, con eso entonces terminamos lo que es curva de operación y entramos ahora a analizar eh, los diferentes tipos de bombas. Entonces, no todas las bombas centrífugas son iguales. Aquí, por ejemplo, tenemos una bomba centrífuga, la que más se suele ver, una bomba centrífuga de eje horizontal, en la cual se tienen las diferentes partes. Entonces tenemos aquí las diferentes partes de la bomba. Esta es la bomba en sí. Acá tenemos el eje por el cual está eh, asegurado el impulsor, que es el elemento girante. Entonces, este impulsor es el que justamente transmite la energía mecánica recibida en el eje para que se convierta en energía hidráulica del fluido. Ya el elemento que es el conversor de energía. Entonces, el eje gira gracias a acá que está conectado a través de este acople. Acá está el motor, o sea, el motor eléctrico, como le dije, o motor de combustión interna, diésel, naftero, la turbina a vapor, lo que sea, acciona. Entonces el eje, y el eje aquí es el que transmite la energía al fluido en la medida que va entrando. Y esto que estamos viendo aquí, entonces permite ver un poco cómo cuando el fluido entra en el impulsor, tiene una velocidad C sub 1 y por efecto de la transferencia de energía mecánica a través del impulsor, entonces ese mismo fluido sale aquí con una velocidad C sub 2 mucho mayor que C sub 1. Entonces, esta energía es la que, esta diferencia entre las velocidades es un indicativo de toda la energía que le suministró la bomba, energía hidráulica que le suministró la bomba al fluido. Aquí lo que hace básicamente es descomponer la velocidad de uno de sus componentes, una componente radial, una componente que está, perdón, perpendicular al radio y una componente que es tangente a la trayectoria de la partícula dentro del impulsor. Y la misma cosa, la velocidad C sub 2 se descompone en una componente que es perpendicular al radio del impulsor y la otra que es tangente a la trayectoria que sigue la partícula dentro del impulsor. Entonces, esta multiplicación de este aumento de la velocidad es un indicativo de la energía que le está suministrando. Entonces, la forma de que el impulsor transmite la energía mecánica al fluido a través del impulsor es lo que hace que tengamos diferentes tipos de bombas. Define un poco la clase de bombas. Entonces, eh, la más interesante de analizar porque define realmente el tipo de bomba centrífuga en el ámbito de la práctica es la clasificación de bombas según la componente meridiana del flujo. Entonces, acá, acá ustedes pueden ver los tres tipos de bombas según
clasificada de bomba centrífuga, clasificada según la componente meridiana del flujo dentro del impulsor. Entonces, si esto es el impulsor, cuando tenemos que una partícula tiene una trayectoria que se mantiene dentro del plano, como estamos viendo aquí, tiene una trayectoria que se mantiene dentro del plano del impulsor, el plano que está en el impulsor, entonces la bomba es llamada de bomba radial, que son las más comunes, las bombas radiales. Luego tenemos las bombas que se llaman axiales, en la cual la trayectoria de la partícula dentro del impulsor está contenida dentro de este plano cilíndrico, que es el plano formado por el impulsor, y en el cual, como se puede ver, la partícula del fluido es paralela al eje del impulsor. Por eso se le llaman bombas axiales. Acá tenemos la flecha esta. Esto es una figura espacial, es un cilindro. Entonces, tenemos aquí la trayectoria de la partícula contenida dentro del área lateral de ese cilindro. Y finalmente tenemos las llamadas bombas de flujo mixto, en la cual no son ni radiales, la trayectoria de la partícula no es ni radial ni es axial, sino que es una trayectoria intermedia entre ambas, una trayectoria ladeada, en la cual para hacerlo, relacionarlo con una figura más conocida sería como la boca de una trompeta, esto que vemos aquí. Entonces la partícula del fluido empieza en un radio más pequeño y luego se va abriendo, o sea, tiene una trayectoria ladeada. En general, las bombas radiales son utilizadas cuando la altura manométrica a vencer es muy grande, cuando la altura a vencer es grande y el caudal es relativamente bajo. Entonces las bombas radiales son las más adecuadas. Por el contrario, las bombas axiales son más adecuadas cuando se trata de vencer pequeñas alturas, alturas relativamente pequeñas, y los caudales son importantes. Y en el medio de ambas, es decir, para caudales intermedios y alturas a vencer intermedias, se encuentran las bombas de flujo mixto. ¿Se entendió? Sí, profesor. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno, aquí hay que hacer una aclaración, es importante hacer una aclaración. Si yo seleccionase, si el proyectista seleccionase para el caso de tener una gran altura a vencer y un caudal poco necesario y se eligiese una bomba de flujo axial, no es que la bomba no va a trabajar, solamente que va a trabajar muy ineficientemente. Por el contrario, si tenemos una instalación donde la altura a vencer es relativamente pequeña, pero el caudal es muy grande y utilizásemos una bomba centrífuga, no es que no va a trabajar, solamente que va a trabajar ineficientemente, va a tener bajo rendimiento. Entonces, ¿dónde son utilizadas cada una de estas en la práctica? Por ejemplo, las bombas de flujo axial, la que vemos aquí tenemos justamente, esta es la bomba de flujo axial de la planta de tratamiento de agua de Viñascue, de ESAP en Viñascue. Igual lastimosamente no vamos a poder visitar este año nuevamente por la pandemia. Entonces aquí se puede ver que se dan cuenta que tiene una forma muy diferente a esta que vimos aquí, a esta bomba. Lo que nosotros vemos aquí, la foto aquí no está muy clara, pero este es el motor, este es el soporte donde está el acople que conecta el motor con la
con el eje de la bomba. Aquí el eje de la bomba es un eje muy largo que está metido acá. Debajo de esta losa, esta losa que se ve aquí como techo, es esta losa que aquí es el piso. Entonces aquí continúa la tubería hasta llegar al fondo. Esta es este es la estación de bombeo de agua cruda de la SAP. La estación de bombeo de agua cruda es la estación de bombeo que está en la costa del río, que es la que recoge el agua del río para su posterior tratamiento y luego ser bombeada a la ciudad. Entonces, en este caso se da la particularidad, voy a recurrir acá al Jamboard nuevamente, en el que, como el caso de Viñascuel, entonces, en esa zona el terreno es más o menos así, la topografía del terreno. Luego acá tenemos el río Paraguay. Entonces, acá está el cauce del río Paraguay. La estación de bombeo, la planta de tratamiento se encuentra ubicada en aproximadamente unos 800, 1000 metros de la costa del río. Y aquí está la planta de tratamiento de agua. Entonces, el agua del río hay que hacer llegar hasta aquí para que aquí sea tratada. Eh, el desnivel que se tiene aquí, este desnivel, el desnivel a vencer debe ser aproximadamente 3 metros máximo. Entonces, la diferencia de nivel, es decir, la altura a vencer es relativamente poca. Sin embargo, se necesita aquí un caudal importante. Por eso es que las bombas aquí son las bombas que están instaladas en la estación de bombeo de agua cruda, que está aquí en la costa del río. Está construido eso. Son unas bombas que son del tipo axial. Estas también son las bombas, es decir, aquí tienen que estar, voy a dibujar un poco la bomba. Acá está la bomba de flujo axial. Las bombas de flujo axial son las que tienen el impulsor muy parecido a la hélice de un barco. De hecho, son semejantes a la hélice de un barco. La hélice de un barco en sí es una bomba axial. No solamente que no se usa para bombear agua, sino que se usa para, eh, a través de impulsar agua eh, por el principio de cantidad de movimiento, entonces produce el impulso del barco. O el caso más usual es ver los jet ski, ¿verdad? Entonces tiene una bomba que lo que hace es lanza un chorro de muy alto caudal, mucho impulso, entonces eso le impulsa para adelante al jet ski, que es muy liviano. Entonces desde aquí se bombea hasta llegar aquí a la planta de tratamiento. Entonces este es el uso típico de las bombas de flujo axial. También se utilizan mucho en lo que son los muros de contención, que actualmente está el caso del muro de contención de Pilar, por ejemplo, ¿verdad? Acá uno le dicen Costanera o la del Alberdi, porque lo que se hace ahí es construir justamente un muro que impide que el agua del río en época de inundación inunde la ciudad. Pero ¿qué pasa? Que entonces el agua de lluvia que cae en la zona no tiene por dónde salir, porque se le cortó su cauce natural hacia el río. Entonces se va acumulando eso. Cuando viene una lluvia grande, si no se extrajese el, el agua que se junta de la lluvia, entonces eso va, de todas formas, va a inundar la ciudad. Por eso es que se instalan en puntos específicos la zona de más baja cota, donde se junta el agua, se instalan unas bombas que lo que hacen es hacer pasar el agua del río hacia donde no moleste. Si esto fuese el muro de contención, por ejemplo, digamos, de Alberdi, entonces esto sería la ciudad, cuando está indicando, el agua de lluvia se junta en alguna parte
Y aquí estaría, voy a cambiar de color. Entonces aquí estaría el muro de contención, la parte alta del muro de contención. Y aquí, en este caso, las aguas del río Paraguay. Esa es la más grande. En un caso extremo le voy a hacer Entonces el agua del río Paraguay, que en su caudal normal, o sea, en tiempo normal tiene este nivel, pero que en un caso dado, vamos a decir, este es el nivel normal y este sería el nivel de crecida, que puede llegar eventualmente incluso a eh, lo que no tiene que ocurrir, tiene que estar calculado este muro para que en ninguna crecida el agua pase acá por encima. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí se puede ver la diferencia de nivel que hay. Y aquí tenemos la ciudad de Alberia. Entonces, cuando llueve mucho, esa agua se junta y como se construyó acá este muro ya no tiene salida directa al río. Por eso que se instalan en las zonas más de cota más baja, donde se va a juntar el agua necesariamente, unas bombas, y estas bombas lo que hacen es justamente devolver el agua al río. O sea, el agua de lluvia que cayó, que vuelva al río sin que cause ningún daño. Así trabajan los muros de contención. Entonces, un uso típico de ahí son las bombas axiales o como máximo semiaxiales. ¿Por qué las bombas axiales? Porque esas son bombas adecuadas para vencer baja diferencia de cotas. Diferencia de cotas relativamente pequeña y porque bombean mucho caudal. Entonces, este es el caso que le había mostrado. Esta es es un parque industrial que está ahí en la región oriental, hacia el Chaco, sobre el río Paraguay. Entonces, aquí se construyó, esta es una zona que ahora está el agua baja, por eso no se nota, pero cuando hay agua de crecida, entonces esta es una zona de baja cota donde justamente se junta el agua de lluvia que entra en la zona o agua de crecidas. Entonces aquí se instalaron las bombas para, este es el muro de contención, estamos viendo acá el muro de contención, al otro lado hay un riacho que sale otra vez en el río Paraguay. Entonces, en este caso, el uso de esta bomba es que cuando venga el agua de crecida, entonces para que el agua no suba acá por encima del nivel e inunde la zona donde hay construcciones, entonces envíe el agua al otro lado de este muro de contención, donde hay un riacho, entonces vuelve al río Paraguay sin causar ningún daño. Y acá se ven las bombas de eje vertical. El impulsor no se ve lastimosamente, está dentro del caño, pero son muy parecidos a la hélice de un barco. Estas son la bomba axial de eje vertical. A ver, otro gráfico, otra bomba. No tengo más. Bueno. Entonces, con esto podemos entrar bueno, este gráfico también es interesante. Este es un gráfico hecho por especialistas donde se puede ver justamente estas son recomendaciones, ¿no? Entonces, cuando uno quiere preseleccionar la bomba más adecuada, entonces, eh, teniendo la altura manométrica y el giro de la bomba, entonces se puede ver aquí cuál sería la bomba más adecuada. Esta sería una bomba radial, hasta aproximadamente aquí se recomienda usar bombas radiales. Después tenemos la bomba de flujo mixto, estas dos que están aquí.
Se dan cuenta que aquí la trayectoria pasa de ser radial a volverse más mixta hasta que se llega a la bomba axial donde el flujo es paralelo al eje. Sería una vista del impulsor en forma de hélice. Entonces, acá se puede ver justamente que para bajas alturas manométricas, las más adecuadas son las axiales, y para cuando la altura manométrica, es decir, la diferencia de cota de vencer es grande, son mejores las bombas radiales. Y en el medio están las de flujo mixto. Muy bien. Este es un gráfico muy interesante porque en una sola visión compara los tres tipos de bombas. Las bombas que tienen un radial impeller, impeller en inglés sería el impulsor, el rotor de la bomba. Los que tienen rotor radial, rotor de flujo mixto y rotor de flujo axial. ¿Y cómo se comporta? Las bombas de flujo radial, se puede ver aquí que la curva de altura manométrica en función del caudal tienen casi siempre esta forma, eh, digamos, podríamos decir casi la curva de una parábola, como la que estuvimos viendo, la que vimos en el examen, ese tipo de curvas, que tienen para un caudal bajo una altura manométrica alta y a medida que crece el caudal va disminuyendo la altura manométrica. La curva de potencia, esta que estamos viendo aquí, entonces en las bombas radiales, para bajos caudales, la bomba consume poca potencia y a medida que va aumentando el caudal, aumenta la potencia consumida. El rendimiento sigue esta curva que vemos aquí, donde tenemos que para bajos caudales el rendimiento es bajo y a medida que va aumentando el caudal, el rendimiento sube hasta alcanzar un punto óptimo. Luego tenemos las bombas de flujo mixto. Entonces la bomba de flujo mixto, en cuanto a la altura, en cuanto a la curva altura manométrica versus caudal, también tiene un comportamiento todavía bastante parecido a las bombas de radiales, tal vez con más inclinación, mayor pendiente. La curva de potencia, sí, también empieza con bajo consumo de potencia para bajos caudales, pero esta aumenta ya no tanto como una recta, como aparentemente se ve aquí, se convierte más en una curva y va aumentando hasta alcanzar aquí un máximo. Y el rendimiento se comporta muy parecido al de las bombas radiales. Después tenemos las bombas de flujo axial. Y eso es lo que le hace muy particular a la bomba de flujo axial. Fíjense, la curva de altura manométrica en función del caudal es ya muy diferente tanto a de las bombas radiales como la de flujo mixto. Esas tienen aquí esta característica. Empiezan con bajo caudal. Para bajo caudales, altura manométrica importante, va disminuyendo, pero llega a un punto donde tiene como un punto de inflexión. A partir de un cierto caudal, esto empieza otra vez a aumentar y ahí ya se convierte en una curva parecida a la de flujo radial y a la de flujo mixto. Pero esta situación la hace muy especial. En cuanto a la potencia, aquí vemos también que para bajas potencias, las bombas de flujo axial absorben la máxima, para bajo caudal absorben la máxima potencia a diferencia de la radial.
y de la de flujo mixto, que consume una potencia muy alta, y luego esa potencia va disminuyendo a medida que aumenta el caudal. Y luego el rendimiento es bastante parecido a las dos anteriores. Entonces aquí quiero hacer hincapié en dos observaciones importantes. Las bombas eh, axiales, a diferencia de la radial y de la de flujo mixto, para bajos caudales absorben la máxima potencia. Entonces, por eso que se recomienda, en el caso de bombas grandes, estoy hablando, no bombas pequeñas, bombas de jardín, bombas grandes, en las bombas de Viñascue, por ejemplo, en la planta de tratamiento de esas. Las bombas tanto de flujo mixto como las bombas centrífugas radiales, se recomienda arrancar esas bombas con válvula cerrada, es decir, cerrar esa válvula de salida para que al arrancar la bomba, tanto en este caso como en este caso, el caudal sea cero. Entonces, en ese caso, en el arranque consume la menor potencia posible. Eso es muy satisfactorio tanto en la parte eléctrica para los sistemas de protección, porque los motores eléctricos tienen la particularidad de que en el arranque, para vencer la inercia, motores eléctricos que accionan una bomba o cualquier otra carga, en el arranque pueden llegar a tener, la corriente de arranque puede ser 10 veces la corriente nominal. Entonces, una bomba que normalmente consume 100 amperes podría estar consumiendo en esos primeros segundos del arranque aproximadamente 1000 amperes, 10 veces más. Entonces, las bombas que son de flujo radial y de flujo mixto, arrancarla con la válvula cerrada. ¿Entienden de qué le estoy hablando al decir válvula cerrada? Me refiero a esta válvula. Esta tiene que estar cerrada. Si la bomba fuese una bomba de flujo radial o de flujo mixto, para casos de potencias grandes se recomienda que arranquen con válvula cerrada. Entonces, si arrancan con válvula cerrada, van a consumir la potencia, una baja potencia. Por lo que les mostré recién en el gráfico. Por lo que se puede ver aquí. Se dan cuenta que para bajos caudales, la potencia consumida es baja. Entonces, si yo cierro esa llave, el caudal va a ser cero. Entonces, una vez que arrancó, recién empiezo a abrir la válvula. Es incluso un procedimiento que ahí en Viñascue se tenía automatizado. O sea, con un sistema, la válvula estaba motorizada, entonces arrancaba, al arrancar la bomba estaba mantenida cerrada y una vez que iba alcanzando su velocidad nominal la bomba, entonces iba abriendo esa válvula, de manera que el consumo de potencia sea paulatino. Todo lo contrario, sin embargo, ocurre con las bombas axiales. La bomba axial es, si arranca con válvulas cerradas, si arranca con caudal cero, entonces va a estar consumiendo la máxima potencia. Acá se puede ver eso. Por favor, díganme si están siguiendo. ¿Me están siguiendo? ¿Puedes repetir otra vez, profe, el tema de por qué Bueno, se tiene que cerrar la válvula? la válvula se tiene que cerrar por esto que está aquí. Fíjense, esta es la curva en función del caudal. Entonces, en el caso de la bomba radial, la que vamos a ver. Si yo cierro totalmente la válvula, ¿qué es lo que estoy haciendo? Arranca la bomba y no va a bombear nada porque está cerrada la válvula. Entonces, el caudal va a ser cero. Aquí estamos en este punto. ¿De acuerdo? Sí, ¿Se entiende? O sea, yo lo que estoy haciendo es cerrar esta válvula. Tiene que entrar acá en el jump. Acá, esta válvula que está aquí, la válvula de salida, yo cierro. Si arranca esta bomba, la bomba va a estar trabajando, va a estar bombeando, pero no va a poder pasar porque aquí está cerrado esta llave de paso. Está cerrada la llave de paso. Entonces el caudal va a ser cero, ¿cierto?
Lo mismo que yo agarro una manguera, abro la canilla y en la punta de la manguera ahora le pongo una canilla, digamos, ¿no? Y cierro la canilla. Entonces el agua está viniendo, pues no va a salir porque yo cerré la canilla. El caudal es cero. Eso, yo estoy entonces en este punto aquí. Aquí. Entonces, cuando el caudal es cero, porque estoy cerrando la válvula, la bomba va a trabajar, pero no va a conseguir bombear un litro, nada. Entonces voy a estar en este punto, donde la potencia consumida es la más baja. Porque a medida que aumenta el caudal, la potencia consumida también aumenta. Lo mismo en este caso. Si el caudal es cero, entonces la potencia consumida es la más baja. Y a medida que voy abriendo la llave de paso, va aumentando el caudal, también vaya aumentando la potencia consumida. Profe, ¿puedes acercar un poco más tus gráficos, por favor? Más, a ver, un ratito más. Ahí. ¿Qué tal? Sí, ahí se ve, profe, gracias. Bueno, entonces, repitiendo, aquí caudal cero, potencia consumida va a ser la menor posible. En el caso de la bomba radial. La misma cosa en la bomba de flujo mixto. Cuando el caudal es cero, la potencia consumida es la más baja. Una vez que la bomba arrancó, yo voy abriendo esa válvula, la salida, la llave de paso, y el caudal va a ir aumentando. Entonces, a medida que aumenta el caudal, va a ir aumentando la potencia, pero ya se superó esa etapa traumática, digamos así, del arranque del motor, donde se da el hecho de que si está accionado por un motor eléctrico, la corriente de arranque es muy alta. Entonces, para el caso de las bombas que están en Viñasco, que son de los 300 HP, ahí están en juego mucha potencia. Entonces, por una cuestión de precaución, se la arrancaba con válvula cerrada. Para que se dé entonces esta situación, que a medida que, una vez que ya la bomba arrancó, que ya estaba trabajando el motor, ya la bomba intentando bombear, entonces iba abriendo paulatinamente la válvula, entonces la bomba, la bomba iba adquiriendo potencia, según estas curvas. Pero ya sucedía paulatinamente, no en fracciones de segundo como sería en el caso del arranque. La misma cosa con la bomba de flujo mixto. ¿Se entiende? ¿Mejor? Sí, profe, ¿y eso se haría para ahorrar energía eléctrica o en qué caso se tendría que hacer de esa forma? No, ese es más bien para proteger el sistema, porque como le expliqué, en el arranque, un motor eléctrico que consume, en el arranque, en condiciones normales, el motor eléctrico consume, por ejemplo, 10 amperes. O sea, el motor eléctrico cuando arranca, cuando ustedes le dan arranque, puede llegar a consumir 10 veces su corriente nominal. Es decir, un motor que consume 10 amperes cuando está trabajando ya, una vez que venció la inercia, en el momento de arrancar el motor, cuando tiene que vencer la inercia propia, más la inercia de la carga adicionada, en este caso sería la bomba, puede llegar a consumir 100 amperes. Y todo el sistema eléctrico está calculado para los 10 amperes. Entonces, si eso llega a durar un periodo un poco largo, lo que va a pasar es puede saltar las protecciones, inclusive puede dañarle al motor, puede dañar las instalaciones eléctricas, los conductores. Entonces, por eso se hace eso. No es para ahorrar energía, es para preservar la instalación. ¿Me expliqué mejor? Sí, profe, gracias. Bueno, ahora analicemos este caso. Con el mismo razonamiento anterior, si tenemos una bomba de flujo axial y cerramos la válvula y hacemos arrancar con válvula cerrada, sin embargo, fíjense lo que estaría pasando aquí. Estaríamos nosotros arrancando la bomba y en la situación de caudal cero, que es donde más potencia consume. Bueno, y acá se dio un hecho anecdótico que les voy a comentar ahí
en Viñascuet se tiene las bombas que bombean el agua al río, las bombas de agua cruda, como se le llama, son bombas axiales. Son bombas que cumplen con esta característica. Entonces, y las bombas de bombeo a la ciudad son bombas de flujo mixto, como esta que están aquí. Entonces, son estaciones de bombeo diferentes, ubicadas dentro del predio ciertamente, pero estaciones de bombeo diferentes. Y se tenía entonces en aquel entonces un criterio de que una bomba de tratamiento, una planta de tratamiento, usted se imagina que trabaja eso 24 horas por día, 7 días a la semana, los 365 días al año, porque la gente todo el día consume agua. Entonces ahí se tiene un trabajo por turno, los operadores están ahí, la planta trabaja todo el año, todo el día, las 24 horas al día. Entonces los operadores de la planta de tratamiento de agua tratada tenían que operar bombas de flujo mixto. Entonces ellos sabían, se les había instruido que tenían que arrancar con la válvula cerrada. Tenían que hacer arrancar la bomba con la válvula cerrada. Entonces ellos primero cerraban la válvula de salida, la que les mostré ahí en el Jamboard, hacían arrancar la bomba. Entonces, cuando ya habían transcurrido medio minuto, un minuto, ya pasó el tiempo crítico, entonces venían a abrir, empezaban a abrir la válvula de salida. Entonces el consumo de potencia de la bomba seguía esta curva. Al abrir la válvula lo que hace es aumentar el caudal. Por otro lado, en la estación de bombeo de agua tratada estaban operadores diferentes. O sea, los que operaban la planta de tratamiento de agua tratada no eran los mismos que estaban en la estación de bombeo de agua cruda. Entonces, los que estaban aquí sabían que ellos tenían que arrancar siempre con válvula abierta. La instrucción era que no tenían que cerrar nunca la válvula al arrancar porque las bombas axiales al arrancar con válvula cerrada, es decir, con caudal cero, consumen la máxima potencia. O sea, una característica de la operativa de esas máquinas. Entonces acá la instrucción era arrancar siempre con válvula abierta, con llave de paso abierta. Y ocurrió una vez que, no sé si se enfermaron, no recuerdo más qué problema era, y entonces le tuvieron que cubrir con un operador de la estación de bombeo de agua tratada, tuvieron que cubrir la falta, la ausencia de gente de la estación de bombeo de agua cruda. Entonces este personal se fue y hizo lo que a él le habían dicho que haga. Tenía que arrancar siempre con válvula cerrada. Entonces se fue, cerró la válvula, efectivamente, hizo arrancar y ahí se armó. Lo que hizo fue cerrar la válvula, trabajar con caudal cero esta bomba y estaba consumiendo la máxima potencia. Entonces saltaban las protecciones, se cortó la luz, un problema enorme. Y yo creo que la razón era simplemente que nunca le habían mostrado a ellos los porqués. ¿Por qué tiene que hacer? Le decía a la persona, hace así, y nunca le dijeron por qué. Solo tenían que hacerlo. Entonces, cuando se le cambió acá la película, vinieron acá y quisieron hacer lo mismo y entonces sucedió lo que sucedió. ¿Se entiende? Hola. ¿Se entiende, profe? Bueno, ese es un punto. Una de las cosas que quería decirle con respecto a la clasificación de bombas con respecto al tipo de flujo. Esto es la potencia. Lo otro que es importante, cuando les toque proyectar una instalación que tenga bombas de, de flujo axial, entonces es esta situación que se da aquí. Entonces, voy a tener que achicar acá un poco porque si no, no puedo, le quiero mostrar algo. Entonces, dijimos que una bomba
Con la curva característica de altura manométrica en función del caudal que estamos viendo aquí. Entonces nos indica que para un determinado caudal tenemos una altura manométrica, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? O sea, tenemos nosotros este caudal Q, entonces voy a ver la curva característica y esa me tiene que dar la altura manométrica en la que va a estar trabajando esa bomba cuando bombee este caudal. Escribir acá Q sub 1, por ejemplo. Entonces le pregunto ahora, cuando la bomba bombea Q sub 1, ¿qué altura manométrica me está entregando esta bomba? Fíjense, aquí se da un hecho notable, ¿verdad? Cuando la bomba esté bombeando Q sub 1, entonces yo quiero saber la altura manométrica que hago, trazo una horizontal, y acá tengo que leer entonces la altura manométrica que me estaría entregando esta bomba. Sin embargo, veo que aquí vuelvo a cortar a la curva y aquí tenemos otro punto. Entonces, cuando esta bomba está entregando esta altura manométrica, en realidad yo no puedo saber si el caudal que me va a estar entregando va a ser este caudal Q sub 1 o va a ser este caudal Q sub 2 o va a ser este caudal Q sub 3. Cualquiera de estos tres puede ser. Cuando la bomba está entregando esta altura, la bomba axial está entregando esta altura manométrica, el caudal que está entregando puede ser este, o puede ser este, o puede ser este. No se puede saber cuál de ellos. Entonces es por esta razón que en este tipo de bombas, entonces hay que tomar este cuidado. Entonces, fíjense que prácticamente hasta en este punto el menor aquel tiene que hacer un gráfico aquí. Entonces, con la curva sería más o menos así. Voy a exagerar un poco, ¿sí? Pues así. Esa sería la curva que hay que ¿sí? Y entonces, ¿cuál sería el caudal que vamos a elegir en ese caso, por ejemplo? Puta, bueno, eso vamos a llegar. ¿Cuál sería el caudal que van a Ah, elegir? O sea, ¿vos cuál elegirías? y el menor. Podés elegir el que quiera, que no vas a saber si es el que se va a cumplir. Pues eso es lo que pasa. Aquí se genera una incertidumbre. Voy a hacer otra vez aquí el mismo. A ver. Ahí se genera una incertidumbre. Ay. Porque lo que estaba en rojo, le voy a poner las ganas en verde ahora. Esta es la zona conflictiva. Si yo tengo esta altura manométrica, no sé si el caudal que me va a entregar va a ser este que está aquí o va a ser este que está aquí, este caudal o este caudal o este caudal. No sé cuál de los tres. Para esta altura manométrica yo tengo una incertidumbre.
Cualquiera de los tres puede ser. Entonces, por eso es que en este tipo de bombas se recomienda no trabajar. Hay una zona a partir dentro de la cual ya no se debe descartar, digamos, por decirlo así, de una forma, no utilizar. Existe lo que se llama una zona límite de servicio. Eso es lo que le quise indicar hace rato acá. Entonces, fíjense que así, estamos en este punto más bajo aquí. Yo tengo que hacer que si voy a seleccionar esta bomba, el mínimo caudal al que le tengo que hacer trabajar a esta bomba debe ser este. ¿Por qué? Porque si le hago trabajar a esta bomba a caudales menores que este caudal, entonces voy a estar entrando en la zona de indefinición. ¿Me explico? Sí, profe. ¿Mm? Entonces, cuando tengo una bomba de este tipo, tengo que decir, entonces, lo máximo yo llego hasta aquí. Esta es la zona límite de operación de esta bomba. Porque si yo me voy más para atrás, para caudales menores, entonces empiezo a entrar en la zona de indefinición, donde no sé qué caudal me va a entregar la bomba. Como en este caso que estoy mostrando aquí. A partir de ese caudal, yo voy entrando en la zona, vamos, en la zona verde. Yo tengo este caudal, etcétera. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Entonces, en este tipo de bomba hay que considerar, si van a seleccionar una bomba de este tipo, hay que considerar que existe una zona límite de operación. O sea, a partir de aquí, por más que exista la curva característica de operación, es mejor no entrar en esa zona, porque se entra en una zona de indefinición. ¿Se entendió? Sí, profe. Muy bien, entonces, habiéndose entendido eso, acá les muestro, estas son curvas idealizadas, estas son curvas reales. Acá se puede ver una curva real de una bomba radial. Esta es la altura total, la eficiencia o el rendimiento de la bomba, el NPSH que te van a utilizar y la potencia consumida en el eje. Esta es para una bomba de flujo mixto. Es que es un poquito diferente acá la curva de altura manométrica en función del caudal, pero bastante parecida, las potencias son bastante parecidas. Y la, la potencia consumida. Y luego tenemos aquí la bomba axial, donde se ve lo que habíamos mencionado, la zona esta donde hay como un punto de inflexión. Entonces, acá justamente dice, esta es la zona límite de operación. No se debe pasar no se debe hacer trabajar la bomba a caudales inferiores caudales inferiores, esta zona, porque si no se entra en una zona de indefinición. Se estaría entrando en una zona de indefinición. Pero, profe, ahí esa curva no sería entre un rango nomás del caudal. ¿Cuál? ¿Cuál te El referís? primero, el de arriba. Este. Sí, Viste que vos acá. dijiste que cuando el caudal era menor a Sí. un caudal X ya va a ser indefinido. Sí. Pero ahí no va a ser, profe. Viste que cuando va a ser menor el caudal ya va a ser, ya no vamos a cortar en varios puntos. No sé si me Claro, claro que sí va a expresé cortar. bien. Acá, fíjate en este.
a partir de, o sea, de este caudal hacia atrás, por eso decía, este es el caudal mínimo de operación. El caudal mínimo de operación. Si yo hago trabajar esa bomba a caudales menores que este, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a estar, por ejemplo, en esta curva, esta raya, esta recta horizontal. Si este fuese el caudal, entonces, mejor dicho, si esta fuese la altura manométrica, aquí yo estaría, pues puede hacer que el caudal que esté trabajando sea este, o sea este, o sea este. Para esta altura manométrica, yo tengo tres posibles puntos de caudal. Con a esta altura manométrica tengo uno, dos, tres posibles puntos de caudal. Si hago acá una recta tangente acá a este punto de máximo, voy a tener por lo menos dos puntos de radius. Entonces, por eso es que se recomienda no hacer trabajar esta bomba por debajo de estos puntos. No sé si me expliqué Sí, ahí. profe. Sí. ¿Entendiste? Y viste que esa figura 18 y la curva que está abajo de ese sería, Solamente que le pasa que esta es una curva real, entonces si te trato de explicar aquí no vas a entender nada. Por eso que utilicé esta, e inclusive no, me pareció que aquí no iba a ser muy claro y dibujé acá uno para que se entienda, exagerando por supuesto las curvas para que se entienda. sí, Acá no profe. se ve, Ya. realmente te doy la razón, acá no se nota muy bien porque el punto de inflexión es muy suave. Acá la curva viene aquí, acá tiene su primera curvatura y acá cambia la curvatura. ¿Ves? Entonces yo lo que hago es Sí, exagerar, inclusive más que esto, para que se vea mejor la situación y se entienda mejor. Entonces, para el caso de las bombas axiales, va a existir un punto límite de operación, una zona límite de operación, por esa razón. Cosa que no se da ni con la de flujo mixto ni con la de flujo radial. Profe, ¿Sí? ¿puedes volver a repetir qué significa, o sea, cuál es el nombre de cada tablita en la figura 16? Aquí. Sí, por favor. Bueno, esta es la curva de altura manométrica en función del caudal. Lo que aquí sería esta curva. Esta. Entonces les dije, esta es una idealizada y esta es una real. Es una bomba real. Esta que está aquí dice total head, eso quiere decir altura total, altura manométrica total. Aquí dice pump efficiency, o sea, la eficiencia o rendimiento de la bomba. Esta es la curva de rendimiento, que aquí sería esta. Esta sobre esta máximo. Esta. Esta que está aquí es la que da el NPSH en función del caudal, que todavía no vamos a usar por el momento, hagan una abstracción. Y esta última dice acá shaft power, o sea, la potencia en el eje. Esta última que aquí vendría a ser esta curva. ¿Quedó más claro? Sí, profe, gracias. Muy bien, ¿alguna pregunta? Esto es muy interesante como concepto, ¿no? Conocer esto que estamos hablando, ¿no? Especialmente cuando entremos en lo que es asociación de bombas, ¿no? Para cuando las bombas no siempre trabajan solas, a veces trabajan asociadas, en serie, en paralelo. Eso que vamos a ver algunas clases más adelante. ¿Alguna pregunta más que quedó en el tintero?
Bueno, acá, antes de cerrar, aquí tenemos un gráfico donde se puede ver, estas son todas curvas de bomba de eje axial, donde se puede ver muy claramente lo que le estaba diciendo. Aquí se puede ver muy bien. Entonces, aquí marca justamente, esto está en alemán, ¿no? Dice la zona límite de servicios. O sea, acá marca una zona límite de servicios, no de forma tal que uno no vaya a utilizar la bomba para caudales menores que está indicado aquí. Para este caso, este es el mínimo caudal que tiene que trabajar. Siempre este caudal o mayores. En el caso de esta curva característica, cuando trabaje con esta condición, entonces tendría que ser este el caudal mínimo, aquí este el caudal mínimo y aquí este el caudal mínimo. Aquí se puede ver muy bien lo que le estaba diciendo. Aquí tenemos otro tipo o sea, otra característica de bomba axial, aquella que tienen, hay bombas axiales que tienen la posibilidad de que el paso entre las palas, es como si ustedes tuvieran la hélice, un motor de deslizadora que tenga las palas variables, las palas regulables en su ubicación, así como son las turbinas Kaplan. Entonces, estas pueden, entonces, aquí también se puede ver justamente dónde está esa zona límite de operación, donde a partir del cual de ahí para caudales menores, entonces no se recomienda utilizar esos caudales. Gráfico como una línea con una rayita inclinada. Entonces, todo lo que está en línea de punto es zona de peligro. Esta es la misma bomba, solamente que con diferentes orientaciones de las palas. Las palas son orientables, entonces para ángulos de 30 grados, 50, 70, 90, 105, 115. Y esta es la misma, otra vez tenemos acá otro caso, ¿verdad? La misma curva, una bomba axial. Entonces aquí está marcado para las diferentes situaciones la zona límite de servicio o de operación. En resumen, cuando se trate de bombas axiales hay que tener cuidado, porque se comportan de manera diferente. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, entonces vamos a dejar la clase aquí. Continuamos el próximo lunes. Por favor, vayan mirando el material. Si se generan dudas, anótenla o me envían por correo en el aula virtual. Entonces, en la próxima clase tratamos las dudas que tengan sobre este punto. Bueno, profe. Dale, profe. Bueno, entonces si no hay una pregunta, voy a terminar de grabar entonces. Y les